Hola, buenas tardes. Gracias, profesor. Gusto saludar. Buenas tardes. Hola, Gracias. Buenas tardes, profe. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice principios constitucionales? Sí, sí. profesor. Señor. Excelente, muchas gracias. Bueno, si quieren vamos a empezar y después en algún momento hacemos una pausa para lo del trabajo cuando haya más asistentes. ¿Les parece? Espero que eso De sea. acuerdo. Espero que eso sea un sí entusiasta. Gracias. Empezamos a ver el jueves pasado el tema de los principios constitucionales formales. Esto es aquellos que tienen que ver con la forma de la ley, cómo se emite, cuál es el procedimiento legislativo. Y hoy vamos a hablar de los principios materiales, aquellos que tienen que ver con cómo es la norma tributaria, cómo debe ser la norma tributaria. Los principios formales, pues básicamente hablamos del tema el jueves pasado del principio de legalidad y una de sus manifestaciones que es el de reserva de ley. No son los únicos principios, ese sin duda es con mucho el más importante, pero hay otros principios, por ejemplo el principio de no retroactividad, que es un principio formal. Las nuevas normas tienen efectos hacia adelante, no hacia hechos acaecidos con anterioridad, y eso tiene algunas manifestaciones en derecho tributario. En concreto tiene una específica manifestación de la retroactividad. Se entiende cuando se aplica a hechos generadores acaecidos bajo la norma anterior. O dicho en positivo, la prohibición de retroactividad tiene como punto de partida el, el devengo del hecho generador. No nos metimos con gran profundidad a ese tema porque es parte de otro tema del programa, el que tiene que ver con la eficacia de las normas. Entonces simplemente lo dejo advertido aquí. Vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la eficacia en el tiempo y en el espacio de las normas tributarias. Sin duda es una materia regida por un principio constitucional de carácter formal que tiene que ver con retroactividad. Decía pues que los principios formales pues, son más que el que vimos, pero el de legalidad con mucho es el más importante. Algo parecido sucede con los principios materiales, son los principios que dicen cómo es la norma, cómo debe ser la norma, cómo es el contenido, cuáles son los límites que el legislador constitucional impuso al legislador ordinario a la hora de diseñar las normas tributarias. Hay varios principios, están en la Constitución política, pero con mucho el más importante es el principio de capacidad económica o capacidad contributiva. Sin duda hay otros principios, por ejemplo el principio de no confiscatoriedad. Está el principio de la libre empresa. Una norma tributaria no puede ser tal que termine siendo violatoria de la libertad, garantía constitucional de actividad empresarial. Está el principio de igualdad, por el cual las normas deben ser iguales para todos. No puede haber diferencias de trato que no estén justificadas en diversidad de circunstancias. Hay varios principios, incluso hay algunos principios que son, para usar una expresión que a veces ha utilizado la Sala Constitucional, son convencionales, son constitucionales a través de una convención, ingresan al cuerpo constitucional de Costa Rica a través de la suscripción de un tratado de derechos humanos, como puede ser
el principio de que las normas, perdón, las decisiones de la administración tributaria no son ejecutivas y ejecutables, sino hasta que son conocidas por un tribunal objetivo, independiente, imparcial. Eso que está en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se incorpora al cuerpo constitucional. Pues bien, hay muchos principios constitucionales, pero básicamente vamos a intentar hablar del más importante de todos ellos, que es el principio de capacidad económica o capacidad contributiva. Tan importante es que a veces se lo identifica como el principio de justicia tributaria. No es que los otros no propendan también a la justicia, pero cuando se dice sin especificar el principio de justicia tributaria, estamos hablando del principio de capacidad económica o contributiva. Esta filmina me hace recordar algo que ya dijimos el jueves pasado. No hay relaciones de jerarquía entre los principios formales y los materiales, son idénticamente importantes. Quizás dentro de los formales el más importante sea el de reserva de ley, es la manifestación del principio de legalidad denominada reserva de ley. Y dentro de los principios materiales quizás el más importante sea el principio de capacidad contributiva. Pero no hay jerarquía entre los formales y los materiales, y en realidad todos los principios, todos los materiales y todos los formales terminan formando un ecosistema que pretende dar cumplimiento a la justicia constitucional, a la justicia querida por el legislador constitucional. Recordarán de sus clases de Derecho Constitucional que existen dos clases de control constitucional. Un control desconcentrado, que aplica principalmente para los países de tradición anglosajona. Todos los tribunales, cada tribunal, incluso cada órgano administrativo que aplica la norma, tiene que hacer ese examen de constitucionalidad o de conformidad con la Constitución o disconformidad con ella, y está obligado a aplicar la norma de más alto rango, que termina siendo norma constitucional. Por tanto, es un control que se ejerce en multitud de sedes y que termina en el pináculo del organismo jurisdiccional, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos o en la Corte Suprema de Justicia de los argentinos, en el más alto tribunal del cuerpo de tribunales, es el que finalmente decide la conformidad o no de una norma o de un acto con la Constitución política. El otro sistema, y soy consciente de que estoy haciendo una sobresimplificación, seguramente su profesor de Derecho Constitucional arrugaría el ceño diciendo: usted por qué se mete a hablar de esto si no es su campo. Pero es un recordatorio para lo que queremos ver a continuación. El otro sistema, decía, es el sistema de control concentrado. ¿Qué quiere esto decir? Que se crea un tribunal especializado, un tribunal que puede estar dentro del Poder Judicial o puede estar fuera del Poder Judicial. En Costa Rica hemos decidido que ese control de constitucionalidad esté dentro del Poder Judicial y que concentra la mayoría de los procesos que tienen que ver con el control de la constitucionalidad. Así hay un procedimiento, un proceso particular que es el de la acción de inconstitucionalidad. Existe también un recurso de amparo. Existe un recurso de amparo convertible en acción de inconstitucionalidad. Para la acción de inconstitucionalidad requiere nuestro sistema que haya un caso previo en que la norma que se acusa de inconstitucionalidad esté siendo
acusada o tachada de inconstitucionalidad. Si no hay ese caso previo, no procede la acción de inconstitucionalidad. Ese caso previo puede ser un proceso ordinario o puede ser incluso el recurso de amparo convertible. Tenemos una consulta judicial de constitucionalidad, cuyo sujeto consultante es necesariamente un tribunal, el tribunal que va a aplicar una norma y antes de aplicarla, antes de emitir la sentencia, surge alguna duda sobre la constitucionalidad de esa norma y por tanto consulta a la sala constitucional. Después existe una consulta legislativa que tiene varias vertientes. Hay una facultativa, cuando 10 o más diputados estiman pertinente hacer esa consulta, o una consulta que es obligatoria según la materia. Por ejemplo, si se pretende reformar el reglamento de régimen interior de la Asamblea Legislativa, es obligatorio presentar esa consulta. Y esa consulta legislativa tiene diversidad de efectos. Si el fallo de la sala encuentra un roce constitucional por el fondo o por el procedimiento. Si es por el procedimiento, normalmente no se puede enmendar, es decir, hay que empezar de nuevo el procedimiento de formación de la ley desde el principio. Prácticamente nunca se puede subsanar un fallo de inconstitucionalidad por el procedimiento. En cambio, si la consulta encuentra roces de constitucionalidad por el fondo, por la sustancia, pues hay mecanismos, por ejemplo, eliminar la norma consultada del proyecto de ley sometido a consulta. O enmendar esa norma según lo diga la sala constitucional. Entonces, pues en el mundo existen dos tipos de control de constitucionalidad: el control concentrado y el control desconcentrado. Y en Costa Rica mayormente, no de forma pura, no de forma exclusiva, tenemos un control concentrado, pero hay algunas manifestaciones de control desconcentrado. Entre esas manifestaciones está la desaplicación de la norma inconstitucional por parte del juez, que está ordenada, no solo permitida, sino ordenada por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desaplicar la norma. Mientras que en el control concentrado hay una declaración erga omnes, es decir, una declaración con efectos para todos, es decir, hay una expulsión del ordenamiento jurídico de la norma declarada inconstitucional. En el control desconcentrado no hay esos efectos erga omnes, sino solo efectos en el caso concreto sometido al operador jurídico. ¿Qué dice el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Bueno, pues léanlo, pero lo que dice es que no se puede aplicar, el juez ordinario no puede aplicar una norma sobre la que tenga certeza de su inconstitucionalidad. Si tiene duda, tiene que consultar. Si tiene certeza de la inconstitucionalidad, tiene que desaplicar esa norma. Este control desconcentrado por parte del juez llega incluso a ser un motivo de casación cuando la norma aplicada para resolver el caso sea inconstitucional o se tache de inconstitucionalidad. No existe una norma parecida
o bueno, no existe una norma 100% trasladable, retiro el de que no hay una norma parecida. No existe una norma 100% trasladable a la administración tributaria. En otras palabras, la administración tributaria no tiene la posibilidad de, si tiene dudas de la inconstitucionalidad, consultar. Eso es una facultad exclusivamente concedida a los jueces. Pero sin duda, está obligado a interpretar las normas tributarias. Para aplicar una norma, evidentemente, obviamente, hay que interpretarla. ¿Qué es interpretar? Ver los alcances de esa norma. Y forma parte también del ejercicio de aplicación de la norma el aplicar la norma de mayor rango. O sea, si hay conflicto entre la norma menor y la norma mayor, en la norma de menor rango, por ejemplo, reglamentario, y la de mayor rango, por ejemplo, legal, pues evidentemente tiene que aplicar la norma legal. Y eso es válido también cuando está en juego el conflicto con una norma constitucional. ¿Cuál es la norma que hay que aplicar? La de mayor rango, a saber, la constitucional. El artículo 10 del Código Civil costarricense, del mismo modo que el artículo 10 del Código Civil español, forman parte del preámbulo al Código Civil, pero su alcance es mayor que el del Código Civil. Terminan siendo unas normas introductorias al ordenamiento jurídico en general, por lo menos al ordenamiento privado. Contiene unas normas de interpretación. Esas normas de interpretación del artículo 10 del Código Civil señalan que, en primer lugar, de nuevo vamos a tener un tema del programa solo sobre interpretación, pero adelantándonos, señala el artículo 10, debe interpretarse en primer lugar de forma literal, de acuerdo con el texto de la norma. La interpretación no puede ir contra el texto, no puede ir contra el tenor literal de la norma. La interpretación no puede negar el contenido propio de la norma que se expresa en palabras. También hay una interpretación que podríamos llamar lógica según el contexto, lo que rodea a la norma. Y esta interpretación es como un segundo paso después de descubrir los alcances del texto literal. Si el texto me es insuficiente, puedo por el contexto descubrir el sentido, descubrir los alcances, descubrir el contenido de la norma. Y en tercer lugar, debo interpretar de acuerdo con los antecedentes y la historia de la institución. Mi profesor de Derecho Procesal decía en algún momento que esa interpretación es un poquito menos pétrea, menos inmodificable. No es que el texto se fije en una determinada fecha, sino que trascendido el tenor literal y viendo que la realidad a la cual hay que aplicar es cambiante, la interpretación se vuelve un poquito más flexible, un poquito más dinámica, podríamos decir. Y ahí entran el contexto histórico, entran la finalidad que pretende la norma. Hay una interpretación finalista que permite trascender, que permite superar la mera interpretación textual. Todos estos pasos, léanlo despacio en el artículo 10 del Código Civil,
no son formas de interpretación contrapuestas, no son formas de interpretación en conflicto unas con otras, sino que son como escaleras cuyos pasos van superando el paso anterior. Pero la interpretación histórica o la interpretación de sentido, la interpretación teleológica finalista, no puede ir en contra de la interpretación textual. Tiene que tenerla en cuenta y solo cuando la textual sea insuficiente puedo dar los siguientes pasos. Esta noción de interpretación por el Código Civil sirve para la materia de que estamos hablando, control desconcentrado, porque toda interpretación de una norma ha de darse en el contexto constitucional. La interpretación legal textual puede ser superada por una contravención directa a la Constitución. Pero más allá de la contradicción evidente entre dos textos, uno legal y otro constitucional, más allá de esa directa confrontación, toda norma de rango legal o infralegal tiene que ser interpretada según el contexto constitucional. La finalidad de la norma y su conformidad con la norma de rango supremo, que es la constitucional. Esto exige que entre dos interpretaciones posibles, si hay dos igualmente razonables de acuerdo con el literal de la norma o de acuerdo con el contexto histórico de la norma, haya que preferir aquella que sea más conforme con el parámetro constitucional, aquella que sea más conforme con los valores y con los principios constitucionales. Esto ya lo dijimos al empezar la clase, los principios que atienden al contenido de la norma tributaria son principios de justicia tributaria material, y aquellos que atañen al proceso de formación son principios de justicia tributaria formal. Esta distinción entre material y formal es una distinción puramente académica, no está en la Constitución política. Su única gracia, por decirlo de alguna manera, es facilitar su comprensión, facilitar su estudio, pero no hay, ya lo dijimos también, no hay relaciones de jerarquía entre los principios de justicia material y los principios de justicia formal. Hay un problema terminológico a la hora de acometer los principios tributarios constitucionales. Desde el punto de vista histórico, se entiende que las constituciones nacieron por unas luchas de poder, una de cuyas consecuencias fue limitar el poder tributario, las potestades tributarias del soberano. De tal manera que el problema terminológico al que estoy aludiendo es que los principios constitucionales pueden verse como meros límites. Usted no puede pasar de este límite, le ordena la Constitución al legislador. Usted no puede violar el principio de empresa, de libertad de empresa. No puede violar la propiedad privada. No puede violar el principio constitucional de igualdad reconocido en el artículo 33. Usted no puede exceder de estos límites. Esa es una forma de ver los principios de justicia tributaria.
Pero a la par de junto a y de manera superadora, los principios de justicia tributaria material también tienen contenido positivo. No solo son límites que han de respetarse, sino que además debe promoverse por medio de esos principios de justicia tributaria otras finalidades constitucionales. Por ejemplo, no es solo que el legislador no puede crear tributos confiscatorios, sino que el sistema tributario tiene que ser progresivo. Es una manifestación de los principios constitucionales, la progresividad, es decir, que quienes tienen más capacidad contributiva tributen más. El diablo está en los detalles. ¿Qué significa ese tributar más? ¿Qué significa tener más? De eso hablaremos en las próximas filminas. Pero lo que quiero decir es que el problema terminológico inicial, al menos, es un problema de ver los principios constitucionales como meros límites. Usted no puede crear, señor legislador, no puede crear normas que violen la igualdad básica entre los seres humanos. No puede, límite. No puede violar el principio de igualdad. En cambio, si se entienden esos principios como programáticos, no solo es que al legislador le esté vedado vulnerar el principio de igualdad, sino que positivamente tiene que impulsar el pleno cumplimiento de ese principio de igualdad. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace a través de la progresividad de las cargas tributarias. Eso está presente a lo largo de todas las materias, de todos los principios constitucionales. Es decir, aunque veamos alguno que nos parezca con mucha cara de límite, veámosle también o intentemos tener presente que también tiene un contenido positivo. Las siguientes filminas se titulan todas límite en cuanto a, pero yo quería decir desde el principio, es un límite, pero al mismo tiempo dentro de ese límite está inscrita una finalidad positiva, una finalidad programática, una aspiración constitucional que el sistema tributario tiene que promover activamente. ¿Está esto claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, comentario al respecto? Profe, yo me cuestionaba un poco esta, digamos, esta finalidad en relación a la progresividad es, digamos, usted dice que nace de un deber, ¿no? Ese deber es finalmente bastante, digamos, relativo en relación al sistema específico, al estado que esté predominando, ¿no? Un poco la duda va por ahí, digamos, esa progresividad en razón de qué o cuál es la obligatoriedad o cuál es la razón de ser en un sistema, digamos, como el costarricense y por qué el costarricense debería ser progresivo. Ok. Si entendí bien la pregunta de Carlos, me parece que alude a que hay sistemas políticos en los que la promoción de la igualdad es más fuerte y tendemos a identificar esos sistemas políticos con la izquierda, con los regímenes de izquierda. Mientras que hay otros regímenes en los que la promoción de la igualdad o no existe o es mucho más limitada y tendemos a considerarlos regímenes de derecha. Yo diría que las constituciones de los estados de derecho, si es que tal cosa existe,
o de los estados que aspiran a ser estados de derecho, reconocen un cierto contenido a esa promoción de la igualdad. Y lo reconocen poniéndole al Estado el deber de un piso. Cuando la Constitución costarricense dice que habrá educación gratuita, laica y obligatoria, el piso es que todos tengan esa obligación, ese nivel de educación. Ahora, no impide la Constitución el que haya gente o habitantes que quieran estar por encima de ese piso. No impide la Constitución costarricense, por ejemplo, el que haya colegios privados que aspiren no solo a dar el mínimo que garantiza el Estado, sino a superar ese mínimo, por ejemplo, dando el bachillerato internacional, o por ejemplo, dando más idiomas o mejores idiomas que los que se acostumbran en los colegios públicos. Y lo mismo podríamos decir con muchos otros puntos del programa constitucional. Se garantiza una salud básica para todos. Se garantiza una pensión básica para todos. O sea, la Constitución de alguna manera se convierte en una constitución de derechos, pero de derechos mínimos, de derechos que pueden y deben ser superados, pero que le encomienda al Estado el que nadie esté en pobreza extrema, el que nadie esté en ignorancia, el que nadie carezca de los medios básicos de salud y así sucesivamente. Visto la Constitución política como una constitución de derechos y libertades, también debemos verla como una constitución que debe ser financiada, es decir, derechos y libertades que deben ser financiados, y el sistema para financiarlos, el modo para financiarlos es el sistema tributario. Esto es extraer riqueza de la propiedad privada y someterla a una finalidad pública. Extraigo recursos del bolsillo privado y lo transfiero a la hacienda pública para darle contenido a educación, salud y todos los demás derechos que están en la Constitución política. Antes empecé diciendo que hay regímenes más de izquierda y más de derecha. Las constituciones, por ejemplo la de Costa Rica, permite, sin llegar a los extremos de confiscación en un régimen comunista, por ejemplo, ni al extremo de absoluta abstención, dejar hacer, dejar pasar, de un régimen completamente liberal. Quizás ambos extremos, difícil señalar que existen químicamente puros en la actualidad. Pero sin llegar a esos extremos, decía, la Constitución permite moverse dentro de las preferencias de los ciudadanos. En determinado momento los ciudadanos pueden considerar razonable que haya más cargas fiscales con tal de que haya mejores derechos. Y en otro momento dicen, prefiero aspirar a esos derechos de manera individual y por tanto que haya menos cargas tributarias. Esa libertad de los ciudadanos, esa libertad de los electores se pone de manifiesto sin duda en cada elección, pero además se pone de manifiesto en las decisiones que toma la Asamblea Legislativa una vez que han sido ejercidos los derechos de voto por los ciudadanos. No sé si me aparté, Carlos, demasiado de la pregunta, pero lo que quiero decir es que esa progresividad de los votos o de las cargas, quienes tienen más, contribuyan más, si bien no está explícita en la Constitución española sí la está, el sistema de ser progresivo. En la Constitución costarricense no está una afirmación tal
de la progresividad. Y sin embargo está implícita en el sentido de que, ha dicho nuestra sala constitucional, deriva de la conjugación de los artículos 18, 33, 45 y 50 de la Constitución Política. ¿Te respondí, Carlos, o me fui por las ramas? Sí, muy amable, profe. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas Y tardes. adelante, José Francisco. Profe, hablando de esto de la progresividad de los impuestos, digamos, yo entiendo que, como dice usted perfectamente, estos van al unisón de las elecciones, ¿verdad? Cada 4 años y dependiendo de las políticas que tienen los partidos, pero digamos, no sé, yo veo que por lo menos Costa Rica apuesta a una política de Estado, por lo menos en educación y salud, ¿verdad? Y sabemos que estas son financiadas por el sector público. Tanto así, digamos que, digo, estas son financiadas por los ciudadanos, ¿verdad? Para el sector público, en general, la caja, ¿verdad? Y la educación pública, pero eso no implica, digamos, que los impuestos sean progresivos en ese sentido, porque yo no veo, digamos, una desmejora o los ataques que se hacen a la educación y a la salud, no, digamos, no, ataques en el sentido, digamos, de desmejorarlo o de descentralizarlo, ¿verdad? Me parece que no se dan en la realidad, ¿no? Por diferentes razones, por los sindicatos, por ejemplo, o porque la política de Estado del país no lo permite. Entonces, yo pienso que tal vez en algún sentido sí hay una progresividad en los impuestos, pero tal vez no es tan palpable. No sé usted qué opina, profe. Usted que tal vez está como más instruido en la materia. No, en esa materia todos somos principiantes. A ver, tal vez te contesto un poquito haciendo referencia a lo que dice la Constitución española y después vemos qué dice la costarricense. La Constitución española tiene algunos límites. Dice, el sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Eso es un límite. No puede ser tan progresiva que termine siendo confiscatorio. Pero también tiene como contenido positivo el decir que el sistema, subrayo sistema, será progresivo. No dice cada tributo. El sistema de ingresos a la hacienda pública y egresos de la hacienda pública será progresivo. Si no lo dijera, un impuesto como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que no es progresivo, sino que es proporcional, es la misma tarifa. Ya no me acuerdo, quizás Irene nos puede decir, creo que era 21%, pero puede ser que esté equivocado. En Costa Rica nuestra tarifa es del 13% y no es progresiva, es proporcional. Esa tarifa del 13% no es inconstitucional porque no impide que el sistema sea progresivo. Y podría alguno decirme, hombre, eso es un juego de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema sea progresivo, pero que los impuestos puedan ser proporcionales. Lo que quiere decir es que hay normas en el diseño del tributo. Por ejemplo, la exención de la canasta básica, que le otorgan progresividad al sistema. Y hay otras normas que ya no vienen por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto. Lo que se recaude de impuesto al valor agregado se destinará, por ejemplo, al PANI, por ejemplo, a los programas de pobreza, por ejemplo, los programas de vivienda. Y lo que la Constitución pide es que el sistema ingresos y gastos, el sistema
financiero de la hacienda pública sea progresivo. En algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la progresividad viene inscrita en el propio impuesto sobre la renta, en el impuesto de las personas físicas. Porque hay tarifas progresivas. ¿Qué quiere esto decir? Que a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota. ¿Y cómo se consigue un aumento más que proporcional en la cuota? Por un aumento más que proporcional en la tarifa. Base por tarifa igual cuota. Si la cuota aumenta en forma más que proporcional a un aumento a la base, quiere decir que la tarifa también aumenta en un monto más que proporcional. Entonces, tratando de responder tu pregunta, lo que la Constitución parece exigir es que, primero, límites. Ningún impuesto puede ser confiscatorio, ningún impuesto puede ser regresivo. Pero además el sistema ha de ser positivamente progresivo. Ha de tener algunas normas en los tributos y sobre todo algunas normas por el lado del gasto que conviertan en realidad esa afirmación de que quien más tiene debe aportar más. De nuevo, no sé si mi respuesta satisface tu pregunta o si me fui nuevamente por la rama. No, entiendo perfectamente que hay límites, pero no sé, es que me parece que a veces la gente se queja mucho y les doy la razón, ¿verdad? Que los impuestos son muy elevados y no vemos como retribución al respecto. Y tampoco podemos hacer nada para quitarlos, ¿verdad? Entonces, incluso, no sé si era la clase anterior que usted estaba hablando, que una vez que se aprobó un impuesto del IVA, creo que era del 15%, después el otro año era 14%, y después se bajó al 13%. Era la clase pasada, profe. Sí. No se llamaba impuesto por valor agregado, pero es el equivalente a nuestro actual impuesto por valor agregado, impuesto general sobre las ventas. Ajá, entonces, ¿me entiende? A mí parece que ahí, digamos, en esa formulación, se está rompiendo un poco lo que usted decía, digamos, no, ¿cómo se llama? ¿No Ay, confiscatoriedad? no, el otro, que usted dijo el otro principio. Ay, es que soy muy disperso. El de que no regresividad, ¿cómo es? Ajá, sí. Porque, digamos, ahí está en 15 y supuestamente ya no se puede, digamos, modificar. Entonces, eh, digamos como que se violenta un poco la norma, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece extraño o por lo menos curioso de esos postulados, pero todo bien, profe, sí se explicó bien, digamos, sí le entendí que sí tenemos límites, ¿verdad? Entendido que el principio de justicia tributaria material, el principio por antonomasia, es el de capacidad contributiva, vamos a ir viendo algunos límites. Hemos dicho que en principio, el principio de justicia tributaria material, valga la redundancia, es, si no hay otras connotaciones adicionales, es el principio de capacidad económica o capacidad contributiva. Cada uno ha de contribuir según su capacidad económica o contributiva. Quienes tienen más capacidad han de contribuir más. Cuando empezamos a ver el tema del poder tributario del Estado, indicamos que se permite el uso extrafiscal del tributo. Esto es, el tributo puede utilizarse para promover o para disuadir algunas conductas. Puede promoverse, por ejemplo, en Costa Rica puede promoverse una zona que estaba particularmente deprimida por la salida de las compañías bananeras en los alrededores de Golfito, y entonces se establece un sistema de exenciones para los que hagan compras en Golfito que dé trabajo a la población y que, digamos, de alguna manera ayude a sacarlos de la pobreza. Uso extrafiscal del tributo.
En este caso, uso extrafiscal de las exenciones. Pero también podría, esto es promover una zona o promover una actividad, por ejemplo, las zonas francas que promueven la inversión extranjera directa en nuestro país. Y también podrían, como uso extrafiscal, disuadir de algunas conductas. Impuesto al tabaco, impuesto a los alcoholes, impuesto a las gasolinas, los impuestos verdes, una nueva generación de impuestos que se basa en el principio quien contamina paga. Esto es, el tributo sirve porque le otorga mayores costos a una determinada conducta, y suponiendo que la conducta de los ciudadanos es económica, que busca los menores costos, si le añadimos un costo, disuadimos al contribuyente que haga esa conducta que queremos disuadir. En ese Profe, sentido, sí, José Francisco. una pregunta, ¿cuál es Sí. el principio que rige en los impuestos verdes? Porque, digamos, me puedo pensar, yo he escuchado que, o por lo menos hay tesis, un experto en desarrollo de países, digamos, argentino, que se llama Marcelo Gullo, plantea en sus libros que el desarrollo de las potencias mundiales se debe al desarrollo industrial, ¿verdad? Pero sabemos que si le ponemos impuestos verdes a la industria, no vamos a alcanzar un desarrollo asequible porque digamos, la industria en general no es verde. Tiene que pasar por ese estadio. De hecho, Brasil pasa por un estadio, o por lo menos defiende la tala del Amazonas, diciendo que tiene derecho a la industrialización como los países como Estados Unidos o Inglaterra, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención o sea, es un impuesto para proteger la economía, digo, para proteger el mundo, ¿verdad? El impuesto verde, aún así, pero suprime el desarrollo en algún sentido si aceptamos esta tesis de desarrollo. Entonces, no sé, digamos, ahí cuál sería el principio. El principio sería cómo proteger el mundo o proteger, digamos, el desarrollo del país, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, de una sobresimplificación, pero casi siempre el principio que está implícito en la tributación verde es el principio de quien contamina, paga. Si tu empresa produce contaminación, si es demasiada, está prohibida. Es una multa. Pero si no es demasiada, aunque no sea demasiada, para que sea tolerada por la sociedad, ha de tener una tributación que financie las actividades de mitigación. Ejemplos. Usted puede construir en los 50 metros de los ríos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahí llega su propiedad, porque el plan de la municipalidad no lo prohíbe, porque su propiedad llega hasta el río, incluso sigue al otro lado del río desde antes de que hubiera limitaciones a esa. Usted puede construir, pero si construye, tiene que hacer obras de mitigación de tal manera que lo que construye alrededor del río no cause ni erosión, ni lave las paredes del río, etc. Es una forma de decir el que tiene un efecto mayor en la ecología, tiene que financiar las obras de mitigación. Otra forma de verlo, una forma bastante europea de verlo, es la fiscalidad de los residuos. Parte del razonamiento económico de las empresas es que el residuo tiene poco costo y entonces producir residuos forma parte del desarrollo industrial. Pues lo que dice esta tributación europea de los residuos es el que produce residuos tiene que pagar un tributo para la adecuada disposición de esos tributos. El que produce basuras tiene que pagar la adecuada disposición de esas basuras.
Eso por el lado de los ingresos, por el lado de los tributos, pero por el lado de los gastos también hay otros mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo muy exitoso en Costa Rica que ha sido el financiar la extensión de la cobertura boscosa. Costa Rica es de los pocos países en el mundo que exitosamente ha aumentado su cobertura boscosa en los últimos 30 años. ¿Y eso cómo se hizo? Pues básicamente a través del de FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Y también hay instrumentos internacionales, por ejemplo, qué sé yo, Canadá compra derechos de carbono en países como el nuestro, compra unos títulos de derechos de carbono que le permiten hacer uso de su riqueza forestal. No quería desviarme demasiado porque la materia que estamos viendo es el principio más básico, que es el de capacidad económica contributiva, y lo único que quería señalar es que no se opone al principio quien tiene más paga más, no se opone al uso extrafiscal del tributo, es decir, la actividad extrafiscal del tributo no tiene por qué contravenir, o mejor dicho, sería inconstitucional si contraviniera el principio de capacidad económica. ¿Te contesté, José Francisco? Sí. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Insisto en que cualquiera que quiera preguntar, que pregunte, ¿verdad? Yo tengo tendencia a agarrar el churuco y no soltarlo. Bueno. Dice el artículo 18 de la Constitución Política unos conceptos como amar y servir a la patria, ¿verdad? Es el deber de todos los costarricenses. Y continuando la enumeración, contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Es parte del amor a la patria el que ese amor tiene que costarme. Yo conocí a una persona muy divertida que decía, ¿cómo se sabe si una persona ama a otra? Hasta que le duele la bolsa. Dos personas que se quieren casar, normalmente aquello tiene una consecuencia económica. Alguien que quiere a sus padres, bueno, pues seguramente tiene alguna consecuencia económica también. El deber de solidaridad, ese deber que está inscrito en la Constitución Política, muchos artículos, uno de ellos el 18, no es solo dar sin recibir nada a cambio, sino es una ideología, una filosofía constitucional de que todos somos responsables por el destino de todos. No hay nadie, no hay ninguna persona que me sea ajena. Y por tanto, el deber de solidaridad tiene manifestaciones en el principio de capacidad contributiva económica. Yo tengo que contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, aunque yo personalmente no reciba nada a cambio, pero sí como colectividad ayude a alcanzar ese mínimo común del programa constitucional para todos. Y eso está presente en muchas normas tributarias. Por ejemplo, cuando en la ley del impuesto sobre la renta se permite una deducción de las donaciones a entidades de interés público, asociaciones y fundaciones de interés público, a entidades que, dijéramos, ayudan al menos aventajado, al que tiene enfermedades terminales, al que tiene situaciones de pobreza, a los fondos de becas, de estudios, etc. Es decir, el conceder esas becas o esas
unas exenciones para quienes cumplen esas finalidades, es una manifestación del deber de solidaridad. El principio también tiene manifestaciones en cuanto al objeto sobre el que recae la tributación. Y su manifestación más gruesa, podríamos decir, es un tributo solo puede recaer sobre manifestaciones de riqueza. Solo puede recaer sobre manifestaciones de capacidad económica. No puede haber un tributo a los gordos, o a los calvos, o a las mujeres, o a los hombres, o los de una determinada raza, porque nada de lo que acabamos de decir es manifestación de capacidad económica. Solo puede recaer el tributo sobre su único objeto es una manifestación de capacidad económica. Yo les comentaba que hace bastantes años, en finales de los 60, principios de los 70, las feministas estadounidenses propusieron un tributo que recayera exclusivamente sobre los hombres para financiar las cárceles estadounidenses. Y el razonamiento de las feministas en aquella época fue algo así como el 85, quizás el 90% de los delincuentes son hombres. ¿Por qué esas cárceles que son tan costosas para la sociedad estadounidense, por qué tenemos que financiarlos todos, hombres y mujeres, cuando los, comillas, usuarios del sistema carcelario, en su inmensa mayoría, son hombres? Y por tanto, pues que haya un impuesto a los hombres que sirva para financiar las cárceles de ese país, el sistema carcelario. Tratando de superar la mera anécdota, ese movimiento era muy cercano al ala izquierda del Partido Demócrata. Y por tanto, el ala derecha o el ala más cercana a los republicanos le contestaron, bueno, pero es que en realidad está bien que sea un impuesto de los hombres, pero que sean solidariamente responsables las mujeres, las mamás de esos delincuentes. Como digo, tratando de superar la mera anécdota, no basta ese tipo de razonamientos para romper el que los tributos tienen que recaer sobre manifestaciones de riqueza. Ser hombre o ser mujer no es una manifestación de riqueza, no es una manifestación de capacidad económica. Hay algunos impuestos municipales, llamados impuestos de patentes, que la jurisprudencia constitucional costarricense ha dicho que graban la mera actividad. Y eso pues sí es un problema porque va contra un límite constitucional, que es que solo se puede grabar manifestaciones de riqueza. La correcta justificación de esos impuestos en el resto del mundo, y Costa Rica no es una excepción, es que no graban la mera actividad, graban la capacidad económica sectorial o marginal que deriva de los servicios públicos municipales indivisibles. Esto es, si mi actividad tiene lugar en el Cantón Central de San José, no solo es la capacidad económica de mi actividad la que se mide, sino también la disminución en los costos que yo tengo por estar en ese Cantón Central de San José y no en otro. Porque recibo algunos servicios indivisibles, por ejemplo, el alumbrado público, por ejemplo, los servicios de seguridad, etc. Esa
capacidad económica no solo es medir el resultado económico en el balance de la empresa, sino también los menos costos que en ese balance se reflejan por estar en una zona donde hay servicios públicos municipales. Podríamos verlos si la misma empresa estuviera pues en el monte, en lo más alto de alguno de los cerros de Talamanca, probablemente para proveerse de esos servicios tendría costos adicionales. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Digamos, entonces esta manifestación de riqueza es como el objeto exterior, pongámoslo así. O sea, yo tengo un vehículo, pero no, a mí no me, como seguía hablando en el ejemplo, a mí no me pone el impuesto a mí por ser yo José Francisco Herrera, sino es al objeto y al dueño del objeto, ¿es verdad? Eso es lo que se quiere decir, al que tiene disfrute del servicio, pongámoslo. En este caso está hablando de la ciudad. Eso es correcto, digamos, lo que está explicando. Sí, sí. Tal vez adelantándonos a algo que vamos a decir más adelante, solo existen 3 manifestaciones de riqueza, o mejor dicho, todas las manifestaciones de riqueza se pueden reconducir en 3. Propiedad, renta, consumo. ¿Qué manifestación de riqueza grava el impuesto sobre la renta? ¿Quién se anima a contestar? El uso, tal vez, ¿no? ¿El impuesto sobre la renta qué grava? ¿Cuál manifestación de riqueza grava? No sé. Como su nombre lo indica. Solo son 3. Propiedad, renta, consumo. El impuesto de circulación de bienes inmuebles, de bienes muebles, perdón. ¿Qué grava? Propiedad, renta, consumo. ¿Cuál de las 3? La propiedad, profe. La propiedad. El impuesto al ruedo, ¿qué grava? ¿Qué grava el impuesto al ruedo? El impuesto que se paga a final de Yo año. pensaría que yo Sí, pensaría que Raquel. tal vez el consumo, profe, por el uso de las carreteras y así. Grava la Es que propiedad. no sé si propiedad, porque yo creo que no se paga si yo si no lo uso, digamos, si no lo tengo para que salga a la calle, no tengo que pagar, ¿o sí? Sí tiene que Pero pagar. explica la propiedad sobre un automóvil. Sí tiene que pagar aunque no utilice el vehículo por el mero hecho de tenerlo. ¿Y cómo se mide la base imponible? Según el valor del vehículo, no sobre la intensidad de uso del vehículo. De hecho, eso era gente que se estaba, profe, quejando sobre las restricciones sanitarias, que no iba a bajar realmente lo que le estaban cobrando porque no iba a usar el vehículo muchísimo, y es porque no es por cuánto lo use, precisamente. ¿Por cuál es la propiedad? ¿Por cuál es el valor de la propiedad? El impuesto al valor agregado. ¿Cuál manifestación de riqueza grava? Propiedad, renta, consumo. La venta, creo. Grava el consumo. Impuesto general sobre las ventas o el impuesto al valor agregado que graban el consumo. ¿Qué es renta? La diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Qué es consumo? Las cosas que yo, valga la redundancia, consumo en mi vida. Alimentación, todas las cosas que compro son consumo. Entonces, esas manifestaciones de riqueza, propiedad, renta, consumo, no existen más. Todos los impuestos de alguna manera se pueden reducir a esos 3. Pareciera encontrarse en conflicto con que hay impuestos que gravan la mera actividad. La mera actividad no es ni renta, ni consumo, ni propiedad.
Entonces, la forma de superar esa antinomia es diciendo, no se grava la mera actividad. El impuesto de patentes grava una manifestación de capacidad económica, que es el consumo de servicios públicos indivisibles del cantón en el que estoy. Antes decíamos, hay unos límites en cuanto al objeto. ¿Cuál es el objeto que puedo escoger, que puede escoger el legislador? Y ahora, en esta filmina estamos hablando de qué límites, o sea, una vez escogido el objeto, ¿qué límites tiene el legislador? El primero de ellos es el de efectividad de la capacidad económica. La capacidad económica no tiene que ser ficticia. Y la capacidad económica tiene que poder ser efectivamente medida. Eso tiene manifestaciones, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor, el IPC, que es el que mide la inflación. La forma de medir la capacidad económica tiene que tomar en cuenta el IPC, el índice de precios al consumidor. El mínimo exento tiene que ir actualizándose con el tiempo, porque si no se actualiza, se lo come la inflación. Entonces, hay un requisito de efectividad de la capacidad económica. La riqueza tiene que ser actual. La jurisprudencia italiana, la jurisprudencia constitucional italiana del año 61, hace 60 años, dijo que no se valía, que era inconstitucional el que un impuesto del año, vamos a poner de este año 2021, se basara en la declaración del año anterior. Porque el que haya tenido riqueza el año anterior no garantiza que tenga riqueza en este año. En algún momento, no todavía, en algún momento veremos cómo se conjuga eso con la obligación de hacer pagos a cuenta del impuesto sobre la renta. Y esa efectividad de la capacidad económica también tiene manifestaciones en que no puede haber pruebas legales, esto es, pruebas que no admitan prueba en contrario, o pruebas legales cuya exigencia es la manera de demostrar, por ejemplo, un gasto, porque ello sería inconstitucional. Casi siempre que hay presunciones, si no se admite prueba en contrario, la presunción se vuelve inconstitucional. Volveremos sobre este punto después de la pausa que vamos a tener ahorita por unos 10 minutos. Regresamos en 10 minutos si les parece. Gracias, profe. Profe, sí. Tal vez una pregunta para no perder la línea. Entonces estamos diciendo que al menos la pregunta es si solo materia tributaria